Hablemos un poco sobre la naturaleza de las políticas públicas. Para empezar, a hablar de las políticas públicas, estimados amigos, es hablar sobre la condición y sobre aquellos principios o aquellos propósitos generales o deseados, ¿sí? O que se desean para un Estado. Es más, si utilizaríamos un término un tanto más romántico incluso, podríamos decir que las políticas públicas van a ser esos fines, ¿sí? Esa, esa actuación no solamente que busca una sociedad con una capacidad económica, administrativa, jurídica, sino también que desarrolle otros ámbitos, ¿no? Incluyendo los humanos, los espirituales, etcétera. Es un estado, ¿sí? Ideal. Yo sé que puede parecer muy utópico, pero lo interesante de hablar de esos principios o de esos ideales que tenemos como Estado peruano es que constantemente busquen que trabajemos, que desarrollemos, que realicemos actividades o actuaciones estatales, ¿sí? Una de esas actuaciones estatales, estimados amigos, ¿sí? Va a implicar el accionar y el desarrollo de esas políticas públicas, ¿sí? Esas políticas públicas se van a utilizar o se van a usar para poder referirse también a un programa. Explícanos, Ailson Bonita. Usted nos está diciendo que las políticas públicas son esos principios, fines, propósitos que perseguimos como Estado y que últimamente atiende al interés público. Pero también nos está diciendo que hace referencia a programas, actividades y actuaciones. Sí, porque la política pública va a tener esa dicotomía, ¿no? Esos dos lados, sí, es principista, es determinar, ¿no? Un estado que perseguimos, que actuamos, que buscamos, pero también, estimados amigos, es entenderse o es entender que para alcanzar ese estado que deseamos y que constantemente se está trabajando, se requiere un programa, un conjunto de actividades, un conjunto de actuaciones para poder lograr esos objetivos. ¿Sí? Y por ende, esas actividades que al comienzo fueron principistas, pero después se van a ir materializando, ahora vamos a ver cómo se materializan esas políticas estatales, ¿sí? Va a implicar una serie de actividades que nacen en el marco de la administración pública. Es decir, para poder alcanzar esos fines, ese interés público, esas actuaciones que persigue el Estado peruano, requerimos realizar y desarrollar un conjunto de actividades que nacen de la administración pública. ¿Sí? ¿Qué más? Las políticas públicas también se pueden enmarcar y se pueden entender como una actuación intencional realizada por los gobiernos para atender necesidades en específico. Puesto que dentro de las políticas públicas vamos a encontrar a dos grandes grupos o dos grandes tipos de políticas públicas. Primero, las políticas de gobierno, que son y están determinadas por el gobierno que se encuentre en ejercicio o en actividad o en funciones, que se debe entender en la práctica. Lamentablemente la historia de los últimos años oscura de nuestra política nos ha demostrado que muchos de los presidentes no han durado, en algunos casos meses, en algunos casos años o pocos años, pero en la práctica las políticas de gobierno deberían ser realizadas por el Ejecutivo en un plazo de 5 años, es decir, tiene una condición y una característica de plazo intermedio.
Pero también van a existir las famosas políticas de Estado. Y las políticas de Estado van a ser determinadas en un largo plazo. Ahora estamos hablando al 2050. Yo sé, tal vez han escuchado hablar del Plan Nacional al 2050, que básicamente materializa y desarrolla el CEPLAN, el Centro Nacional de Planificación, cómo vamos a alcanzar esas políticas públicas al 2050. ¿Sí? Ahora, pueden hacer todas las preguntas que quieran, vamos a ir comentando esto. ¿Qué más tenemos? Involucra la decisión de actuar respecto a algún problema en particular. Y acá hay otro tipo de política pública, porque pueden desarrollarse también políticas públicas en una condición de inmediatez, es decir, a corto plazo. Por ejemplo, espero que la tensión que se está dando para reactivar, ¿no? Y la reconstrucción por los sitios que se ha vulnerado o que se está destruyendo por las lluvias que hemos pasado este tiempo, es una política pública de atención inmediata. ¿Sí? O, por ejemplo, la política pública que se tuvo que desarrollar en tiempo de pandemia. Si bien no teníamos, o supongo que sí, en el marco de lo que pasa en el mundo, estamos viendo una previsión a futuro, pero en la actuación inmediata, en el cotidiano hacer, necesitábamos modificar de acuerdo a la necesidad. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno acá, que la sociedad es cambiante, que la sociedad involucra tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que por situaciones de fuerza mayor o circunstanciales se pueden convertir en de interés público. Imaginemos, Dios no lo quiera, que se desarrolle, que reaparezca una nueva pandemia. Entonces buscaremos desarrollar políticas públicas para atender ese problema en particular. Eso también se ve materializado, por ejemplo, en las actuaciones que realizan los gobiernos, ¿sí? Se podría convertir o se podría considerar, por ejemplo, las actuaciones o actividades que realizan los gobiernos regionales y sobre todo los municipales para atender necesidades territoriales que son instantáneas. En otras palabras, van a existir políticas públicas a largo, mediano y corto plazo. ¿Sí? O sea, también existen políticas públicas que se pueden desarrollar por una situación de inmediatez. Por ende, esas políticas que van a atender el interés público van a incluir decisiones. Por eso es que se llama política, porque involucra actos políticos, actos gubernamentales, involucra actuaciones que tiene que tomar el gobernante o quienes gobiernan y que tienen que implementar y sobre todo tienen que ser cumplidas. Claro, puede parecer incluso poético, ¿no? Oye, vamos a luchar contra la pobreza, ¿no? Vamos a luchar por un Estado cada vez con menos corrupción. Qué bacán en la letra, o qué bonito. Pero el gran reto es llevar a dos cosas, a su implementación y sobre todo a su cumplimiento. ¿Sí? Muy bien, hasta acá. Preguntas. Preguntas, consultas. ¿Sí? A ver, allá. Marcos Cuya me pregunta, ¿las políticas son a corto plazo, a largo plazo o a largo plazo? Bueno, como lo acabo de señalar, estimados amigos, las políticas públicas tienen una situación más que por el tiempo, por lo que buscan, ¿no? O sea, ¿qué cosa van a atender? ¿O qué están buscando en su actuar social? Entonces, no está supeditado al tiempo, sino, o más bien, va a estar supeditado al actuar o al accionar social. ¿Sí? Muy bien.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Con confianza puede levantar la mano y yo estoy presto a poder atenderlos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dos cosas que deben quedar claras acá. Primero, que si bien la política pública puede determinar los principios, los fines, las metas que se persiguen, creo que en esto el gran Platón presentaba una alegoría, no es como determinar el rumbo y a dónde, si el Estado es como un barco, ¿sí? Es determinar a dónde va a llegar ese barco. O sea, a qué lugar o a qué sitio va a llegar. Y a la política pública vendría a ser el sitio, pero también tendría que ser la ruta que tiene que recorrer ese barco para llegar a ese sitio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? O sea, no es complejo entender la naturaleza de las políticas públicas, porque a veces puede parecer un tanto ambiguo o puede parecer un tanto incluso hasta subjetivo, pero las políticas públicas son materiales, son objetivas. ¿Sí? Preguntas, consultas, con la confianza del caso. A ver, por ahí me dicen, la mayoría parlamentaria de un partido político ha tenido mucha injerencia en las políticas públicas, lamentablemente, no siempre a favor del pueblo. Lo que pasa es que también, de alguna forma, el Congreso, ¿sí? Ejerce y desarrolla políticas públicas a través de las leyes. Claro, entonces, no es que se va a desvincular la actuación legislativa de la política pública. No, es más bien, diríamos más bien que la actuación legislativa es quien regula la actuación de política pública. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Yo creo que sí. ¿Qué más? Las políticas públicas, para citar un poco al doctor, al politólogo Manuel de Alcántara, me parece bonito citarlo, no porque sigo su corriente, sino porque me parece bastante explicativa cómo desarrolla y cómo explica lo que es una política pública y dice que son concebidas como productos del sistema político, como partes constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados. Necesariamente, las políticas públicas van a ser concebidos por un sistema político. Claro, más adelante, y entender que un sistema político no solamente está vinculado al partido político, sino en esencia a los fines que busca una sociedad. ¿Sí? Listo. Y además que estos sistemas o estos fines que persiguen necesitan ser formalmente institucionalizados. Formalmente requieren ser desarrollados, formalmente requieren ser actuados para atender las necesidades sociales o estatales. ¿Sí? Listo, buenas noches para los que se van conectando. Vamos a hablar un poco mi silla. Listo. Ahora, podríamos decir que existe una jerarquía de las políticas públicas. En el marco, la temporalidad, ¿no? Que se pueda desarrollar por las mismas, porque van a haber políticas de Estado, y seguro muchos de ustedes me dirán, ¿y de dónde sacaron las políticas de Estado? ¿O cuál fue el fundamento para sacar las políticas de Estado? Esas políticas de Estado van a nacer de acuerdo nacional. ¿Sí? Para ser específicos, acuerdo nacional, ¿sí? Fue un consenso que se dio allá por el año 2002, si mal no me equivoco, donde participó el sector público, el sector privado, los partidos políticos y los representantes más importantes de los sectores del Perú para poder
concordar y ponernos de acuerdo y decir a dónde queremos llegar o a dónde queremos ir o cuál es la búsqueda que vamos a tener, qué es lo que estamos persiguiendo. Ese acuerdo nacional, damas y caballeros, se va a ir articulando en políticas de Estado. Más adelante vamos a citar un poco a esas políticas de Estado, pero también ese acuerdo nacional, como les decía, necesita trazar una ruta. Y allá determinamos cuáles son los intereses que tenemos como Estado peruano en su conjunto, pero también necesitamos trazar la ruta. Ya, ahí entra uno de los sistemas administrativos, que ayer estudiamos, por cierto, llamado CEPLAN, el Centro Nacional de Planificación, y es el quien va a articular, ¿sí? Y te va, es como el estratega, estamos en una guerra y te va a decir, muy bien, queremos conquistar determinados objetivos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos recursos, necesitamos personas, necesitamos presupuesto, necesitamos planes, entonces se empieza a organizar y se imaginan ese gran trabajo para ver la magnitud, ¿sí? Para poder implementar una política o políticas nacionales. En la actualidad existen 35 políticas nacionales o políticas de Estado que están siendo articuladas y que en esencia es el sentir, los fines, los ideales que persigue el pueblo peruano, o por lo menos eso es lo que en la práctica nos quieren dar a entender. Después van a existir objetivos también a largo plazo, ¿sí? Estas políticas de Estado, siempre, de los siempre, van a ser objetivos a largo plazo. Después de esto, también van a existir políticas nacionales de gobierno, ¿sí? Y como les decía, estas van a ser a mediano plazo y van a ser las prioridades del gobierno y que debe entenderse, es parte de su plan de gobierno que presentó cuando se presentó a campaña electoral y se debe entender que en la práctica los peruanos, conscientes de nuestro voto electoral, votamos no por las personas, sino por esas políticas de gobierno. Se debe entender en la práctica, ¿no? Disculpen que suene un poco irónico, pero es triste, ¿no? Ver cómo se profesan cosas en papel y se hacen otras cosas muy distintas, ¿no? Bueno, no estamos en un evento académico y no es bueno dar divergencias o dar opiniones de carácter o tinte político, tanto para quien habla como para los que están escuchando, ¿no? Entonces, eso como un punto. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por si. Sí, estamos bien. Ahora, esas políticas de gobierno involucran actuaciones multisectoriales, sectoriales, y también debe entenderse que no se pueden desvincular, ¿sí? No se puede desvincular de las políticas de Estado, ¿no? O sea, no podríamos sacar una política de gobierno, ¿sí? Que contravenga o contradiga una política de Estado. ¿Por qué? Porque existe una jerarquía de políticas públicas. Es más, o sea, un plan a corto plazo menos podría contradecir una política de espacio, de Estado, ¿no? Muy bien. A ver, algunas preguntas por ahí. Y bueno, que haya preguntas de este tipo. Las políticas públicas y su real, las políticas públicas y su real efectivización están de acuerdo con la voluntad política del Estado. Digo por el escenario coyuntural. Sí. O en la práctica es así, pero no debería haber una divergencia, o sea, no debería haber una separatividad entre una política de Estado y una política y el actor político, ¿sí? O sea, la teoría debería ser así, porque el funcionario público o debe entenderse los actores de las políticas públicas, las diferentes autoridades, solamente son instrumentos para que estos ideales aterricen, ¿no?
para que estas políticas se materialicen, son medios, son instrumentos para que esto atienda al sentir, ¿no? Por eso la necesidad de hablar de servicio público y de otras actuaciones o actividades. Efraín Silva nos dice, muchos gobiernos regionales y locales, inclusive políticas de gobierno nacional, por lo general responden a voluntades y aspectos subjetivos y no se basan en evidencias científicas. Eh, lo que pasa es que la política de Estado, o las políticas públicas en general, si bien van a atender sus fundamentos teoréticos, sus fundamentos científicos, pero también van a tener un tinte de carácter social. Muchos me dirán, pues las ciencias sociales, y yo creo que muchos compartimos esta idea y hay una gran discusión incluso a nivel filosófica en determinar, ¿no? Si las ciencias sociales son exactas o inexactas. Yo considero que por la misma dinamización de la sociedad siempre va a ir variando, ¿no? El comportamiento de la ciencia que la estudia. Entonces, esto también va a requerir que a veces las políticas públicas puedan ser un poco más versátiles y puedan adecuarse, ¿no? A este sentir, a este ritmo que persigue una política pública. ¿Sí? Listo. A ver. ¿Puede precisar si estoy equivocado? Me corrige. ¿Lo está haciendo daño a nuestro Perú? A ver, no tenemos políticas de Estado, lo que tenemos son políticas de gobierno de turno. No, sí tenemos todo. Tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno, y existen planes y programas nacionales, y créeme que año a año se implementan planes y proyectos. ¿Sí? O sea, sí existe, ahora voy a explicar dónde está la política de Estado, y creo que debe ser así como saber el himno nacional de nuestra patria, debemos saber cuáles son las políticas de Estado, ¿no? Hasta antes del Acuerdo Nacional, ¿cómo existían o funcionaban las políticas públicas? Muy buena pregunta. Ahora, cuando hablo un poco de Acuerdo Nacional, te lo explico, Víctor, ¿sí? Los planes y acuerdos sí efectúan una evaluación, solo son compromisos de literatura. No se cumplen y se crean excesivas expectativas. Se ha planificado reducir la extrema pobreza, muy al contrario, se extiende la brecha. Bueno, los índices, ¿sí? Por lo menos con el material objetivo que se tiene, ha determinado, ¿sí? Que esa brecha de pobreza se ha disminuido en los últimos años. Pero sí también es algo alarmante que hay grupos de personas que ha aumentado, o sea, si bien son pequeños en relación a otros tiempos, es que ha aumentado la extrema pobreza en algunos sectores. Sí, es como se van, o sea, y lamentablemente eso es un proceso que a través de la historia da pasos a crisis sociales, ¿sí? Que en un momento, esperemos que nunca pase o no pase por lo menos en un buen tiempo en el Perú, es que se vaya habiendo una separatividad, ¿no? O sea, están los pobres y los de capacidad económica, no lo voy a decir ricos, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siglo de una política pública? ¿Quién lo diseña? Por lo menos en nuestro modelo peruano, se diseña a través de los lineamientos que establece CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planificación. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se materializa? Ya, hemos hablado que las políticas públicas requieren un elemento, ¿sí? Decíamos que esos elementos requieren articular, se requieren materializarse, y necesitamos para materializarlos planes nacionales. Requerimos programas nacionales, proyectos nacionales, o a veces proyectos locales, proyectos regionales también se pueden dar, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de un plan nacional, ¿sí? Es estudiar, ¿sí? Y radica en que los planes nacionales van a atender situaciones o problemas principales que afectan a la sociedad en general, ¿sí? Y marca un rumbo de una política pública a nivel nacional. Y además que
son, son planes que tienen un ciclo de caducidad, ¿sí? Que tienen un ciclo y están determinados a cierto tiempo. ¿Y después se puede replantear o modificar el plan? Sí. Por ejemplo, tenemos un plan de saneamiento del 2022 al 2026, o por ejemplo, el Plan Nacional para la Reducción contra la Desnutrición Crónica Infantil, la prevención de la anemia, que creo que se implementó y se ha reprogramado por el MINSA hasta el 2021, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un plan nacional para gestionar, ¿no?, las capacidades educativas, que es el 2030. Entonces, es más, hay incluso un plan nacional de gestión de riesgos y para generar o para la adaptación, ¿no?, al cambio climático, que creo que el 2022 concluyó. Entonces tienen un plan, una fecha de inicio y una fecha de fin. A diferencia de los programas, ¿sí?, que ya van a establecer ciertas metas nacionales y que a veces los programas van a ser parte o van a articular o van a desarrollar, no en todos los casos, planes nacionales. Sí, porque hay ciertos programas nacionales que gozan de independencia, ¿sí? Y además que los programas nacionales atienden, ¿no?, a sectores bastante focalizados. A diferencia, o sea, las dos diferencias que son con los planes nacionales es que los planes nacionales tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de fin, es decir, caducan. En el otro va a depender mucho del avance del progreso, pero no tienen una fecha fin porque es constante, es cotidiano. Y la otra gran diferencia es que los programas nacionales van a articular y van a desarrollar muchas veces planes nacionales, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es el programa, uno de los programas sociales banderas del Perú? ¿Quién recuerda? Ah, ya. Y la otra diferencia es que los programas tienen un carácter focalizado, solamente es más sectorial, ¿no? O sea, o para un público o para un sector de la sociedad en específico. Mientras que por lo general las políticas nacionales involucran al interés público de manera general, ¿no? La política nacional involucra a todos o a la mayoría de peruanos, ¿no? Por ejemplo, la política nacional eh, de cobertura de salud, ¿no? Ya o sea, es de interés público. Muy bien. ¿Cuál es uno de los programas nacionales banderas de carácter social? ¿Quién recuerda? Beca 18, no, banderas, banderas, uno, incluso los más antiguos. De hecho, propio, vaso de leche. Claro. Por ejemplo, uno de los programas banderas en el Perú es vaso de leche, ¿no? Y además, por ejemplo, también acá vamos a tener, por ejemplo, el Programa Nacional de Comedores Populares. Antes recordarán el famoso Programa Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿no? El famoso PRONE, en la actualidad se llama, creo, Caliwarma. Juntos, ahora, no solamente son programas, ¿sí?, de carácter social, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay un programa nacional de electrificación rural. El mismo programa nacional de provías descentralizado es un tipo de programa. El mismo agrorural es un tipo de programa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque focaliza, no es focalizada, a diferencia del plan nacional, que es general, no tiene una condición más amplia. Y por último están los proyectos nacionales, que ya los proyectos nacionales eh, son de carácter un tanto incluso más específico y por lo general son bianuales, ¿sí? Y además establece o realiza actividades de interés nacional o proyectos nacionales prioritarios, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos de aguas residuales que se dan a nivel nacional, ¿sí? Los sistemas de saneamientos
Por ejemplo, los proyectos de sistema de saneamiento que se dan en el Perú a través de vivienda, o por ejemplo, hace un tiempo se presentó el plan turístico del teleférico del Centro Histórico de Lima al Cerro San Cristóbal, no sé si lo recuerdan, y es un proyecto de carácter nacional y de interés nacional, pero que atiende situaciones específicas. ¿Sí? Listo. A ver, ¿qué dicen? Una política pública es una política de Estado, una política de gobierno. Más bien es al revés, mi estimado Arístides, nombre griego. Una política pública puede ser una política de Estado o puede ser una política de gobierno. Es decir, las políticas públicas, ambos son políticas públicas, solo que podríamos generar una relación de género-especie, ¿no? ¿Sí? Tanto la política de Estado como la política de gobierno es una política pública, pero no todas las políticas de gobierno pueden ser políticas de Estado. ¿Sí? Ahí la diferencia. Claro, listo. Muy bien. Hasta acá estamos bien. ¿Sí? Listo. Otra forma de materializar las políticas de Estado son las famosas funciones del Estado, ¿no? Estas funciones del Estado se dan a través de la función legislativa, función jurisdiccional, función gubernativa, función administrativa, que va a ser desarrollada por los órganos del Estado, ¿sí? Eh, Hay una muy buena pregunta. ¿Todos los planes nacionales crean la necesidad de crear un programa nacional? No, lo había mencionado. Van a haber planes nacionales que por lo general se van a articular a través de proyectos. Lo que sí te podría decir es que los planes nacionales sí articulan determinados proyectos o determinadas actividades. No necesariamente un plan nacional se va a articular con un programa nacional. ¿Sí, Víctor? Listo. Y les decía, ¿no? Estas políticas de Estado, estas políticas de gobierno, perdón, las políticas de Estado o las políticas públicas también, como atienden necesidades de interés público, obviamente a través de las funciones del Estado se van a manifestar, ¿no? Lo legislativo, claro, necesitamos leyes que regulen de manera eficiente el comportamiento social. La función jurisdiccional, necesitamos una correcta administración de justicia. La función gubernativa política, requerimos decisiones, ¿sí? Eh, mm, de carácter ejecutivo que atiendan a todo un sector de manera eficiente, y la función administrativa, que básicamente involucra actuaciones de la administración pública, ¿no? Que en algún momento lo he explicado, puesto que la función administrativa tiene un carácter de cotidianidad para satisfacer necesidades inmediatas, pueden ser realizados por entidades públicas o incluso ser delegados a privados, por ejemplo, la prestación de ciertos servicios públicos, que es parte de la función administrativa, es delegada, ¿sí? A personas naturales, ¿sí? Perdón, a personas jurídicas de derecho público o de derecho privado. Sedapal, Electroluz, Telefónica, son empresas que brindan servicios públicos, ¿sí? Y el Estado cumple una función de carácter reguladora. La función administrativa es cotidiana y tiene una relación directa con los particulares, ¿no? Entonces, o sea, otra forma de materializar esas políticas públicas, estimados amigos, es a través, ¿sí? De las funciones que desarrollan las distintas entidades públicas. Por otra parte, muchos me decían, ¿y dónde nació, sí, la política del Estado? ¿Cuál fue el gran hito, no? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue, yo creo, hasta histórico, ¿no? Porque esto determinó y enrumbó a la política gubernamental peruana, ¿no? Y esto se dio allá por el año 2002, si mal no me equivoco, ¿sí?
donde se suscribió algo que a la fecha sigue vigente, que se llama Acuerdo Nacional, que básicamente eh, dice que es las políticas del Estado que fueron elaboradas y aprobadas en el marco del consenso, del diálogo y a través de una dinámica de interacción, ¿no? Para definir cuál sería el rumbo del desarrollo del país. Es decir, en un momento se sentaron las autoridades, los partidos políticos, el gobierno que en ese momento estaba en función, si mal no me equivoco, estaba creo que el presidente Toledo en ese tiempo, ¿sí? Y en el marco de ese consenso se determinaron las famosas políticas de Estado. ¿De dónde nació? De un proceso democrático, de diálogo, de consenso, para poder atender el interés público. ¿Sí? Listo. En el Perú existen 35 políticas de Estado. 35, ¿eh? Y 10 hablan de democracia y Estado de Derecho, 7 de equidad y justicia, 7 competitividad del país, 11 de Estado transparente y descentralizado. Que en el transcurso del tiempo recibieron o tuvieron algunas modificaciones, sí, sí existieron ciertas modificaciones en el transcurrir del tiempo. Ahora, Acuerdo Nacional más o menos tuvo la dinámica que estoy tratando de graficar, ¿no? En la diapositiva que tienen enfrente, ¿no? Antes del 2022, creo que por ahí había una pregunta. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Había una política de Estado? Y la respuesta es no como tal, sino que por la misma crisis que se venía acarreando desde el año 80, 85, hasta cuasi fines de los 90, ¿sí? Y se estaban las políticas del Perú, o la política del Perú se desarrollaba de acuerdo a los gobiernos que estaban en ejercicio, ¿no? No voy a decir de facto, pero estaban en funciones o en actividad en ese momento. Entonces, esa actividad o esa actuación que se dio en ese momento, estimados amigos, dio pase a ciertos, como ciertas situaciones críticas, ¿sí? Y era importante, posterior a ello ya, después de los 2000 creo que fue un momento de mayor estabilidad social, política en el país, y se pudo consensuar, ¿no? Acuerdo nacional. Por eso es que no sé con qué grado de conciencia se dice, muchos, tanto congresistas, políticos, ministros hablan, no hay que respetar lo que dice Acuerdo Nacional. Ya, cuando dicen o escuchen, hay que respetar lo que dice Acuerdo Nacional, es lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Y esta propuesta nació a través de una consulta, ¿no? De un diálogo social para establecer una imagen de futuro. Y en el marco de la concertación y el foro de acuerdo nacional y de los acuerdos se sacó la visión del Perú al 2050 y que básicamente es el plan que desarrolla estas 35 políticas de Estado al 2050. Por eso es de largo plazo, es del 2002 al 2050. Tal vez muchos de nosotros, Dios lo quiera, podamos ver y podamos escuchar los resultados que nos dieron o que nos va a dar el Estado en cuanto hemos avanzado en cuanto a índices de lo que encontramos al 2002 al 2050. Ese día sabremos cuánto hemos avanzado como Estado peruano. ¿Sí? Muy bien. En conclusión, las políticas de Estado van a definir los lineamientos generales que van a orientar el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del Perú. Son el resultado de un consenso alcanzado en un foro nacional de acuerdo nacional, que participó la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos. A eso se llamó Acuerdo Nacional. Entonces, la definición que vamos a encontrar en el portal de Acuerdo Nacional. ¿Sí?
A ver, por ahí hay muy buenos comentarios. La política de Estado deben trascender los gobiernos. Efectivamente. O sea, porque las políticas de Estado, eh, estimado Eli Reinaldo, no están supeditadas, ¿sí?, al gobierno que está en actuación o en fundamento, ¿sí? Me dicen acuerdo nacional es letra muerta. Bueno, pero eso no depende de acuerdo nacional, ¿no? Depende de quienes lo desarrollen. Es como decir, oye, ¿existe, les pregunto a ustedes, el amor? Claro, a través de la historia y del tiempo, desde épocas inmemoriales y de acá les aseguro que a miles de años van a seguir hablando del amor, o como arquetipo, como idea, como un presupuesto ideal. Ahora, que las personas no lo practiquen o que hayan limitado esa idea de amor a una situación eminentemente personal o de pareja, o sea, un amor básico, eso ya no depende de los hombres. O sea, eso ya no depende de la concepción que se tenga del amor, sino depende de personas. Lo mismo pasa con la justicia y con los grandes ideales que se han buscado y que se han perseguido en todos los tiempos. Ya, lo mismo pasa con las políticas de Estado. Oye, ¿es posible que en algún momento podamos tener un Estado sin corrupción o con bajos índices de corrupción? Sí, claro. O sea, si no miren, pues Finlandia, ¿no? O sea, sí es posible, pero el problema de quién es, de la política. El problema es del plan que se desarrolla, no. Y vuelvo a repetir eso, el problema es de personas. Y ahí la gran importancia que radica de trabajar en el elemento humano. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me vas a entender? ¿Sí? Sí, yo sé que es un tema un tanto denso, ¿no? O sea, puede parecer incluso un tanto gaseoso, subjetivo, pero en la práctica es bastante material, ¿no? Es bastante práctico. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Preguntas, consultas, pueden levantar la mano, ¿sí? Hoy están un poco tímidos, eso no es común en la comunidad Turiápolis, ¿sí? Listo. A ver, vamos, Reyder, a ver si le facilitas al doctor César Manuel Agalpón la posibilidad de que eh, eh, participe. Sí, doctor, sucede que no activa su cámara. Doctor César, puede activar su cámara para darle pase al audio. Ah, ok, ok. Son las reglas que establece Turiápolis para poder participar. Muy bien, facilita el Ahora audio. sí. Sí, doctor. Aló, buenas noches, doctor, buenas noches, participantes. Referente al tema que está tratando, una pregunta, bueno, es de un contexto nacional, ¿no? Que si bien es cierto, las políticas del Estado lo define de acuerdo a las necesidades y de los gobiernos de turno, pero esto debe estar plasmado dentro de un plan de gobierno que se va a desarrollar dentro de los 5 años que se va a hacer su mandato. Si es así, ¿cuál sería su apreciación durante las presentes gestiones que se están realizando, las interrupciones de los este, gobernantes, de los presidentes, que no llegan a culminar sus planes de gobierno, lógicamente definiendo en las políticas de Estado que ellos van a aplicar en su contexto de gestión? Esa sería la pregunta, doctor. A ver, lo que pasa es que tu pregunta es un tanto peligrosa, la voy a decir, porque hay que dar opiniones de carácter político y no es el momento. Yo creo que que puede generar situaciones que puedan incluso generar discrepancias, pero algo
para ser muy objetivos y muy técnicos, eh, es evidente y es algo que no vamos a negar que existe una inestabilidad política en el Perú y que en los últimos 5 o 10 años la inestabilidad política ha sido constante. Algo que sí hay que reconocer es que esa inestabilidad política no ha sido un agravante para afectar a otros sectores, ya que a nivel Sudamérica el Perú ha sido uno de los países que más mayor crecimiento económico o inestabilidad, por lo menos económica, social, ha tenido. Entonces, esto tiene muchos contextos, ¿no? Pero la inestabilidad política que se vive en la actualidad, esperemos que no, pero ya está trascendiendo al actuar político a nivel nacional y a nivel territorial. ¿Por qué? Porque el interés político, el proyecto político, cuando se convierte en temas de particulares, no voy a dar nombres, o cuando esa política pública ya atiende necesidades o ya atiende intereses particulares, que creo que en todos los tiempos y en toda la historia ha existido, pero cuando esto es demasiado evidente y cuando ya se deja de priorizar a la sociedad como tal, y ya empiezan los rezagos, ¿no? Y empieza a afectar, ¿no? O sea, la capacidad de reacción del Estado también cada vez se convierte más limitada, ¿sí? Ahora, no, yo creo que el, ¿qué podemos hacer ante la inestabilidad política? Yo creo que tener una postura bastante ecléptica, ¿sí? Y el hecho de tener una postura bastante ecléptica nos va a poder dar objetividad y poder analizar el panorama general, ¿sí? Yo creo que la mayoría de acá somos personas que hemos tocado la universidad o que hemos estudiado en algún instituto y eso nos ha dado criterio analítico, ¿no? No todo lo que nos dice la prensa, no todo lo que parece, y la lucha de poderes tiene que tener un criterio objetivo también. Siempre ha existido, pero también esto debe tener y tiene una connotación social. Esperemos que esta situación cada vez se estabilice más. Es muy compleja la situación, pero llevándolo a nuestro tema, las políticas siempre han existido. Es más, yo creo que antes de yo te recomiendo un libro que puedan leer, es un libro de un filósofo español magistral, para poder entender un poco el comportamiento social, y se llama El hombre masa, de José Ortega y Gasset. Les recomiendo que lo puedan leer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este filósofo plantea de que hay un sentido social común que sin necesidad que esté en la norma o sin necesidad que esté en la ley, así como el derecho natural existe en la sociedad. A eso Kant le llamaba el imperativo categórico, ¿no? Eh, Platón le llamaba los ideales sociales. Entonces, en mérito a eso, sin necesidad, yo creo que el mismo nacimiento de la sociedad ha traído, así como la persona no le enseñan a ser honrado, eso es algo innato, en la sociedad también creo que existen ciertos principios que van a ser innatos desde la propia naturaleza y la propia existencia de la sociedad. Es un tema bastante amplio, es un comentario, pero creo que vale la pena decirlo, ¿no? Muy bien, listo, espero que el tiempo no me gane. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Quién evalúa las políticas públicas? O más que evaluar las políticas públicas en esencia, lo que se evalúa son el desarrollo, ¿sí? De la actividad política, o el del desarrollo, la actuación, los estándares, los índices de avance de esas políticas públicas. Lo que pasa, Juan Francisco, es que en los últimos años los índices se iban modificando en relación a lo que íbamos avanzando. O sea, y esto es una problemática que creo, espero que esto se mejore, que no podamos alcanzar los índices y los objetivos del 2050, ¿sí? Porque es como decir, se está procrastinando mucho, para ponerles un ejemplo, el avance y la implementación de estas políticas públicas, ¿sí? Listo. Listo, vamos a avanzar. Bueno, acá se lo grafico igual, acá están las 35 políticas públicas,
4 ejes, ¿sí? Democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, Estado eficiente y transparente y descentralizado. 35 políticas, estas están desarrollados y se debe entender que estos son los principios y los ideales que persigue el Estado peruano como tal. ¿Sí? En el 2021, cuando entró ahora expresidente de la República, ¿sí? Se determinaron 10 políticas de gobierno. Es uno de los pocos, uno de los pocos políticos o uno de los pocos presidentes que ha determinado 10 políticas de Estado, ¿sí? Ahora, si ustedes se ponen a leer, bueno, se van a dar cuenta qué contradictorio ha sido lo que se plasma en papel y de lo que se hace dentro de la actuación, ¿no? Práctica. Y volvemos a ese, creo que imperativo base, ¿no? El tema no es cuestión de políticas, no es cuestión de sistemas, sino es cuestión de personas. ¿Sí? Listo. La articulación de las políticas de Estado, ¿sí? Va a involucrar, ya para cerrar ese tema, porque necesito hablar también de modernización, en el eje del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿sí? Voy a explicar básicamente el gráfico. Está Acuerdo Nacional, que es la instancia de concertación, CEPLAN, que es el órgano rector, y esto se va a dispersar, ¿sí? Imagínense como si la política pública entra, no sé si mi ejemplo es bueno, pero es como si estaría entrando por un tubo grueso, o sea, todos los ideales, todos los fines, y entra a una suerte de dispersor, ¿no? Que ya va repartiendo el agua, ¿sí? A diferentes organismos. Ya lo mismo, ese dispersor se va a llamar CEPLAN, ¿sí? Que va a ser el que te va a decir, oye, acá tenemos una política de lucha contra la pobreza, allá, ¿cuáles son los ministerios, cuáles son los órganos del poder más afín a esto? Allá, muy bien, acá estará pues inclusión social, defensoría del pueblo, etcétera, etcétera. Hay otros que va a involucrar un carácter de transversalidad, ¿no? Es como decir, a todos les tiene que llegar este punto para que lo trabajen. Va a haber ciertos que van a tener una prioridad en el desarrollo de la política o en la implementación de la política, pero se va a articular en todas las entidades. Por ejemplo, lucha contra la corrupción. O sea, la lucha contra la corrupción es una política nacional que involucra a todo el Estado peruano, ¿no? Que involucra a todos los órganos, a todos los niveles de gobierno, ¿sí? Dentro de la estructura estatal, ¿sí? Muy bien. Preguntas hasta acá, estimados amigos. Yo creo que estamos bien, ¿sí? Voy a presentar la otra diapositiva que tengo planteado. Me dejé entender con el tema de políticas públicas. He tratado de ser lo más, no simplista, pero tratar de utilizar un lenguaje muy sencillo para explicar cómo se dinamiza y básicamente entender qué es la política pública y sobre todo, esto cómo se lleva a la práctica. ¿Sí? Me dejé entender, ¿estamos bien? Y de verdad, personalmente, es lo que más me importa, ¿no? ¿Dónde está? Listo. No importa eso, que esté un tanto claro. Compartimos. Política de modernización del Estado. Para empezar, la modernización del Estado es una política pública, ¿sí? Pero también la modernización del Estado es un sistema administrativo. Cuando hablamos de los sistemas administrativos, para los que tienen mayor información, ayer hemos desarrollado una clase de los 11 sistemas administrativos, que básicamente, ¿sí? Se encarga
de una actuación de transversalidad. O sea, es más, diríamos que la modernización del Estado es el único sistema que es transversal a los demás sistemas administrativos. Porque mientras algunos veían actuaciones de, de gestión de procesos, ¿sí? Planificación, dirección, ejecución y control, los otros veían la correcta gestión de los recursos públicos, ¿no? Presupuesto, tesorería, contabilidad, inversión, recursos humanos, abastecimiento. Entonces había una actuación y una dirección de manera eficiente de cómo se desarrollaba la, eh, la gestión, ¿no?, de los sistemas administrativos. Pero el Sistema Nacional de Modernización del Estado es un sistema de carácter transversal. Cuando hablamos de modernización del Estado, ¿sí?, primero debemos entender que la gestión pública, según la Secretaría de Gestión Pública, es un conjunto de procesos, acciones mediante el cual las entidades logran sus fines, metas. Creo que está ahí. Además, que el propósito de la gestión pública es organizar, planificar, controlar y dirigir el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de los servicios públicos en las entidades públicas. Muy bien. ¿Quién nos dice esto? La Secretaría Nacional de Gestión Pública, ente rector en temas en el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y hablar de la modernización de la gestión pública, estimados amigos, es hablar de un proceso, ¿sí?, que busca generar un valor público, es decir, busca generar una calidad en los servicios que presta la administración pública. Ahora, esto me lleva a una lógica bastante interesante. ¿Existe un pro nobis de atención al público o siempre hay cosas que se pueden mejorar? Pregunta. O sea, ¿existe alguna entidad pública que no tenga deficiencia alguna en relación a la prestación de sus servicios públicos? ¿Ustedes creen eso? No sé, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. ¿Qué opina? Lógico, ¿no? O sea, siempre va a haber cosas que se van a mejorar. No creo que exista, ¿sí? No creo que exista, pues, una, una entidad pública, ¿no?, que tenga un 100 de 100, ¿no?, en calidad de servicios públicos. Ni siquiera en el mundo. Pero, ¿por qué? Porque siempre van a necesitar, o siempre van a existir ciertas necesidades que se pretenden atender. Muy bien. Por eso es que la modernización es un proceso, porque está en constante perfeccionamiento. Oye, mira qué interesante. ¿Por qué? Porque la sociedad es dinámica. Mientras que otros sistemas administrativos, sobre todo los presupuestales o los sistemas, por ejemplo, de abastecimiento, son bastante metódicos, ¿sí? O sea, registros, planillas, CIAF, SIGA, certificación presupuestal, inversión, evaluación, ya, métodos, que no está mal, es propio de su sistema. El sistema de modernización es más es una actuación de implementación y de constante mejora. Cuando hablamos de modernización del Estado, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, nos tenemos que preguntar, ¿y qué podemos hacer para mejorar? Esa es la respuesta que va a dar a la modernización del Estado. A veces se limita, ¿no?, que no está mal, creer que la modernización del Estado, ¿sí?, es propiamente una actuación o una actividad que va a nacer, ¿sí?, que va a nacer, ¿sí?, del actuar eh, social, ¿sí? Es propiamente hablar de la modernización del Estado
es hablar de los índices de calidad. La modernización del Estado va a dar pautas para mejorar algo que se llama valor público. ¿Sí? Ahora, ese valor público, ¿dónde se va a generar? En las intervenciones públicas que satisfacen las necesidades del Estado, ¿sí? Y en una correcta gestión de la administración interna. Es decir, la modernización del Estado va a tener un tinte de externalización. Ayer, no sé, los que estuvieron en clase ayer, hablábamos, ¿no?, de la externalización de los servicios públicos, de las actuaciones o las acciones que se realiza en pro de los servicios públicos, ¿sí? Pero también nos hablaba de que debe informarse, perdón, de que debe desarrollarse y debe mejorarse los procesos dentro de la administración interna. O sea, tiene una duplicidad, tiene un doble tinte hablar, ¿sí?, de la modernización de la gestión pública. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, cuando hablamos de intervenciones públicas, cuando hablamos de las intervenciones públicas que satisfacen las necesidades, ¿no?, de carácter externo, ¿sí?, o del Estado desde una externalización, es básicamente servicios públicos, ¿no? Cómo mejoramos los procesos en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Ahora, hay una opinión que les recomiendo, que es la 01 del 2023, que saca la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública. Si lo quieren, me escriben, por ahí al final voy a dejar mi número y yo se los envío, que básicamente le da un tinte y saca una definición de servicios públicos que, si bien no deja atrás, ¿no?, el tema de la función administrativa, ¿sí?, como la prestación de los servicios de agua, luz, saneamiento y todos ellos, pero también nos habla de los servicios públicos como aquellas actuaciones de la administración pública que atienden necesidades inmediatas. O sea, desde el momento, para poner un ejemplo, que un ciudadano viene y te dice, oiga, yo requiero, yo necesito copias de determinado expediente o copias de la actuación pública que vienen desarrollando, estás realizando administración o estás desarrollando un servicio público. Desde el momento que un ciudadano viene y solicita una actividad o un trámite, ¿sí?, estás hablando de un servicio público. Ahora, el servicio público no es el fin, o sea, el servicio público, para que me dejen entender en este contexto, no es la licencia, el título, la resolución que le vas a dar. No, no. El servicio público es el proceso para esta definición que nos da la Secretaría Nacional de Gestión Pública. Sí, les recomiendo, recomendadísimo. A mí también me causó algunas preguntas, pero importante entender cómo funciona el tema de los servicios públicos. ¿Sí? Listo. Muy bien, no sé si hasta acá existe, ya. Y por otra parte, para que pueda tal vez haber alguna pregunta, consulta, también nos habla estos procesos de una correcta gestión de la administración interna, es decir, procesos. Por eso es que la modernización de la gestión pública va a estar muy relacionado, ¿sí?, actividades de mejora de procesos tales como dentro, por ejemplo, del Sistema Nacional de Control, como el control interno, ¿no? O sea, que te busca mejorar los procesos, o sea, actuaciones integrales, ¿no? O, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Recursos Humanos, el subsistema de gestión de rendimiento te dice, queremos mejorar
muy bien, busquemos que los procesos a través de los servidores públicos mejoren. Son como primos hermanos que todos tienen y están en la misma ruta, pero modernización tiene esa característica, ¿no? Que es tanto externa como interna y busca crear un valor público. ¿Sí? Preguntas, consultas, no sé, hasta acá. Creo que hay algunos comentarios por ahí. A ver. ¿Cómo se valoraría el servicio de migraciones en la entrega de pasaportes? Lo que pasa es que hay un elemento subjetivo y hay un elemento objetivo, ¿sí? Un elemento subjetivo es la opinión pública, ¿sí? Yo he ido a algunas entidades públicas del Estado y no sé, yo creo que también ustedes, muchos de ustedes sí te dicen, ¿sí? Eh, pucha, que esa entidad demora un montón en entregarte licencias. O también me ha pasado que tú vas a otra entidad pública y te dices, no, eso te entregan en 10 minutos. Yo me recuerdo que hace un tiempo, hace unos años atrás, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los certificados, ¿no? De digitales, el tema de los certificados, por ejemplo, de antecedentes penales, policiales, judiciales, que en la práctica para mí es barrera burocrática, ahora más adelante voy a hablar de eso, porque es información pública, pero en la actualidad te requieren, ¿no? Que tú presentes, aunque algunos se discute el tema, ¿no? De la intimidad personal, pero por ejemplo, algunos de estos tienen costos excesivos para mí, sí, por ejemplo, 60 soles, 58 soles para antecedentes judiciales, me parece un costo no accesible a todo el público, a todas las personas, ¿ya? Pero para ir y explicar un poco, en la actualidad, ese trámite no te puede durar más de 1 hora, 2 horas como máximo. O sea, virtualmente, ¿no? O sea, es más, tú pagas al Banco de la Nación por la plataforma pagalo.p y todo el trámite es virtual. Producto de eso es la modernización del Estado. Antes yo me recuerdo, ¿sí? Que tú tendrías que irte, ¿no? A hacer tu colita al penal y después tenías que irte a la policía y después hacer tu colita en el Banco de la Nación, una colaza, por cierto, para pagar estos servicios. Entonces se dan cuenta que los servicios públicos, o sea, que la modernización del Estado ha simplificado procedimientos. La finalidad es la misma, los servicios siguen siendo los mismos, lo que se ha dinamizado son los procesos de gestión. Claro. Entonces, la modernización que busca, mejorar los procesos. Porque los servicios pueden seguir siendo los mismos, pero los procesos son los que se tienen que volver más eficientes. Listo. ¿Qué sistema administrativo está a cargo de la construcción y la gestión de los procesos? Modernización, mi estimado Jesús, ¿sí? El sistema de modernización del Estado. Ahora, ahora, en la práctica se puede llegar a una primera idea base, ¿no? No sé si conclusión, no sé si es conclusivo, ¿sí? Una primera hipótesis vamos a plantear. El hecho de que mejoren los procesos, ¿sí? Mejoran también la calidad de los servicios públicos. O sea, la mejora de los procesos, mejora de los servicios públicos, sí. Yo creo que sí. O sea, debe ser un presupuesto que se debe considerar válido, ¿sí? Es más, tú puedes desarrollar una tesis, me están dando ideas, para poder entender que si mejoras los procesos, también mejora los servicios, ¿sí? Porque los servicios van a seguir siendo los mismos, ¿sí? O puedes implementar servicios que sean tal vez más eficientes, ¿no? O sea, antes
por ejemplo, recolectabas residuos sólidos si eres una municipalidad en carretillas, ¿no? Con personal de a pie, ahora pues comprado un volquete, ¿sí? Compactador de residuos sólidos, y lo haces en menos tiempo, con menos gasto presupuestal y menos gestión de recursos humanos. Vale. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Otra idea importante, creo, que se debe entender y que es parte de la modernización. Ahora vamos a ver algunos presupuestos, ¿sí? De implementación o ejes, ¿no? De la modernización del Estado que se deben practicar. Primero es la gestión por resultados. ¿Qué implica la gestión por resultados? Es una idea que puede parecer bastante amplia. Se debe considerar a la gestión por resultados, ¿sí? Como un conjunto de estrategias, procesos, herramientas que van a garantizar que las actuaciones de la administración pública sean eficientes y por ende traigan un valor social. La gestión por resultados te dice, tiene diferentes perspectivas, las dos más importantes, creo que la primera es cuando hablamos de la gestión por resultados, eh, por ejemplo, en cuanto a recursos públicos, sobre todo a recursos financieros, ¿no? Por eso que es más, existe un sistema nacional de inversión, existe un sistema nacional de presupuesto público. Te dice, señores, si yo voy a invertir 1.000.000 de soles, ese 1.000.000 de soles tiene que ser contrarrestado, tiene que ser materializado en prestación social. ¿Sí? O sea, en prestación social. O sea, tiene que traer una contraprestación social. Y no solamente en el presupuesto público, claro que es uno de los temas más sensibles, sino también en los recursos humanos. Señor, si yo voy a contratar de una gestión a otra 50 o 100 servidores civiles más, eso quiere decir que la calidad de los servicios que materializan, o sea, que se externalizan, van a mejorar. Es lo que hace un momento les hablaba, ¿no? Y la otra cara es, si los procesos van mejorando, ¿sí? Tenemos mejores estrategias, mejores procesos, eso involucra también mayor gasto de recursos, es lo mismo, nos tiene que dar un valor o una actividad que genere mejor valor social. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, un poquito cuando hablamos del PPR, ¿sí? O del GPR, en, en la actuación presupuestal, te dice, ¿no? Que la gestión por resultados está orientado a una correcta administración pública que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos, ¿sí? A resultados para la bien de la población, ¿no? Entonces, una manera un tanto más sencilla de decirte, oye, si invertimos presupuestos, si invertimos recursos, tiene que eso verse contrarrestado, o eso tiene que verse en la práctica, en el ciudadano de a pie, claro. Y otra, creo, de las ideas bases que debe traer la gestión por resultados es entender que la gestión por procesos es holística. Ayer comentaba un poco y les decía, señores, en la actualidad tenemos un modelo organizacional muy relacionado al elemento, ¿cómo lo decimos? Al elemento biológico, ¿no? Ya, que no está mal. Es más, tiene mucha relación. Nosotros tenemos sistemas, ¿no? Sistemas del cuerpo,
Ahora, todos los sistemas trabajan de manera interrelacionada, ¿no? Un día el corazón no te dice, oye, voy a dejar de bombear sangre, o el sistema digestivo voy a dejar de producir energía. No te dice eso. Sigue trabajando constantemente y uno abastece al otro para determinadas situaciones en específica. Lo mismo trabaja y lo mismo se desarrolla en la administración pública. Los sistemas administrativos, los servidores civiles tienen que tener un sentido holístico. O sea, si tú puedes concatenar, ¿no? Como un reloj sincronizado y todos los engranes funcionan de manera correcta, entonces el proceso, o perdón, el resultado va a ser eficiente. ¿Sí? Preguntas en relación a este primer presupuesto de lo que es gestión por resultados, uno de los principales elementos base de la actuación, de la gestión pública o de la modernización del Estado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Siguiente, el tema de la simplificación administrativa. Yo creo que uno de los grandes hitos, y no es chamba de Indecopi solamente, ¿sí? La eliminación de barreras burocráticas y la simplificación administrativa, es que, ¿qué implica la simplificación administrativa? Esto me da pie a hablar un poco de derecho administrativo, ¿no? Porque es importante hablar eh, de procedimiento administrativo, porque hay principios que te dicen, ¿sí?, que los procedimientos dentro de la administración pública, es decir, los procedimientos administrativos y los actos de administración administrativa, tienen que ser sencillos, tienen que ser céleres, tienen que tener un impulso de oficio, tienen que tener un presupuesto de buena fe. Ya todos estos principios buscan que los procedimientos, y existe un presupuesto de simplificación administrativa. El objetivo de la eliminación de obstáculos, exigencias, acciones o costos innecesarios en los procedimientos. Es decir, o sea, la simplificación administrativa no te dice que el procedimiento desaparezca. La simplificación administrativa te dice que el procedimiento tiene que ser sencillo. El procedimiento tiene que ser, ¿sí? El procedimiento administrativo tiene que ser, ¿sí? Eh, no complejo, porque está hecho para ciudadanos, para personas, no necesariamente para abogados. O sea, por ejemplo, para unos casos de la vida real. Yo no entiendo por qué todavía las entidades públicas, la mayoría, siguen pidiendo los documentos de identidad de las personas, copia de los documentos. Incluso te declaran inadmisible por falta de documento. Si el presupuesto o el ejercicio de la administración pública parte del principio de buena fe, ¿no? O sea, se debe entender que el derecho de petición se plasma en un documento. Hace un tiempo, recuerdo muy bien que uno de mis amigos, ¿sí?, que vive en otra ciudad, me pidió y me dijo, ya hizo, hazme un favor, bueno, con mi pareja hemos decidido separarnos de mutuo propio, ¿no? O sea, bajo las reglas de separación convencional o el famoso divorcio rápido, ¿no? Entonces, yo personalmente no soy abogado de familia, yo soy administrativista, me dedico a la gestión pública, pero como era amigo mío, estaba cerca de la municipalidad, me fui a averiguar, ¿no? Me fui a averiguar a la municipalidad X, no voy a decir dónde ha sido, y les pregunté y les dije, oigan, por favor, les pido que me puedan entregar los requisitos para poder iniciar, ¿no?, la separación convencional, ¿sí?, de mis amigos, ¿no? Entonces,
Me dieron el tupo, me dieron una esquel, y uno de los requisitos que me pareció medio raros, ¿sí? Es que me solicitaban la partida de matrimonio. Me pongo a pensar, ¿cómo me vas a pedir municipalidad algo que tú tienes? Claro, o sea, eso es, primero es una barrera burocrática y también atenta contra el principio de simplificación administrativa, ¿sí? Y de estos ejemplos puedo citarles muchos. Entonces, cuando veamos eh, como servidores, veamos que hay procedimientos innecesarios, ¿sí? Mm, que no requieren de mayor opinión o de mayor trámite, por eso es que existen procedimientos administrativos de aprobación automática. Entonces no hay que darle más vuelta, ¿no? O sea, no sé en qué momento de la historia de la administración pública y del servicio civil público peruano, ¿sí? Se ha convertido en una actuación que atenta y que le gusta, no sé si el término social es amarrar los procedimientos, ¿no? O dilatar, por utilizar un término técnico, innecesariamente. Oye, acá te ha faltado poner el punto final a tu resolución. Te lo devuelvo con un X, pon el punto final. Oye, yo he visto funcionarios y servidores civiles que actúan así. Oye, en vez de poner una, se te olvidó poner, en vez de poner una S, pusiste una Z. Y de nuevo, ¿cuánto has demorado en revisar esos 5 días? ¿Y quién es el afectado? El ciudadano. Porque el servidor puede devolverlo. Entonces, esa idea de, de dilatar o de observar por cosas innecesarias un procedimiento o una actuación administrativa es atentar contra el principio de simplificación. Yo no entiendo todavía, por ejemplo, por qué las entidades, cuando alguien presenta sus pagos, te siguen solicitando el RNP, el Registro Nacional de Proveedores. O sea, esto es barrera burocrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vas a poner el RUT de la empresa, donde esté inscrita, y te sale el RNP, ¿sí? Listo. ¿Preguntas en relación a la simplificación administrativa? Ahora, parte de la actuación de simplificación o que se atenta contra la simplificación administrativa, como dice nuestro amigo César Alarcón, es por la incorrecta praxis de los operadores de la gestión pública, ¿no? Ya que no están capacitados, desarrollan una actuación un tanto eh, mm, eh, por desconocimiento. Ahora, yo creo que la norma no es el problema, porque los procedimientos administrativos, como les venía comentando, la LPAG es una de las normas más garantistas que existe en las leyes peruanas, ¿sí? Es una de las más garantistas. Que tenga sus vacíos, que tengan sus observaciones, sí, pero es una ley muy bien hecha, muy bien evolucionada en el tiempo. El problema no es la norma, el problema es que no interpretamos de manera correcta la norma, o que los servidores civiles, como tú lo has dicho, Juan, no están al nivel o no están capacitados. ¿Sí? Listo. Simplificación administrativa o gestión de riesgos de control interno. Son cosas que pueden estar ligeramente relacionadas, pero cada uno tiene una finalidad distinta. La simplificación administrativa es que los procesos se doten de sencillez. La gestión de riesgos prevé actuaciones que puedan lesionar o puedan afectar el interés público, no solamente en relación al tiempo o en relación a los costos, sino a veces al correcto funcionamiento, ¿sí? Listo. Ah, ok, Reader, ok, ok. Gracias por el dato.
Por otra parte, vamos a hablar de la calidad de las regulaciones, que básicamente cuando hablamos de la calidad de las regulaciones, hablamos que dentro de la administración pública peruana, al momento de emitir sus normas o sus regulaciones, tienen que estar dotados de legalidad, efectividad, proporcionalidad. Esto va a buscar una mejora de calidad regulatoria. Es más, en la actualidad existe un programa nacional de mejora regulatoria, ¿no? O sea, en la actualidad incluso se estudia la calidad regulatoria. O sea, que las normas tengan un alcance de, o sea, materialicen políticas públicas, pero también sean sociales, no contravengan el principio de legalidad, ¿sí? Es más, hablar de la calidad regulatoria es uno el famoso ACR, ¿no? Análisis de calidad regulatoria. Es un proyecto que se ha dado a través de las comisiones multisectoriales de calidad regulatoria adscritas a la PCM y que en la actualidad se está desarrollando, ¿no? Cada vez es más, algunas normas te piden estándares de calidad regulatoria, ¿sí? Listo. Muy bien, ¿qué más? Otra de las políticas, creo, bases de la actuación estatal es la famosa política de gobierno abierto, ¿sí? Gobierno abierto, ¿qué nos dice? Es un modelo de gobernanza que promueve la transparencia y el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas. Es decir, gobierno abierto es la política nacional de transparencia, tanto activa como pasiva, ¿sí? Esta va a buscar implementar políticas públicas de mejora de calidad, va a generar una relación de participación ciudadana de manera directa. Entonces, toda la información, salvo casos especiales, está sujeto a gobierno abierto. ¿Sí? Toda. Después de esto, viene gobierno digital, que refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de la administración pública para la mejora de la información y los servicios. Es decir, la famosa implementación de los TICs a la gestión pública. Por ejemplo, las plataformas de transparencia, los procedimientos administrativos electrónicos, las plataformas eh, de información, ¿sí? Firmas digitales, o sea, hay tantas actuaciones que se están dando en la actualidad para mejorar la política nacional de gobierno digital. Después viene la famosa coordinación interinstitucional, que es uno que parte del principio de colaboración administrativa y que en la práctica te dice que la capacidad que tienen las entidades públicas de interactuar con otras organizaciones y trabajar en conjunto, ¿sí? Se debe considerar que este presupuesto de coordinación interinstitucional busca brindar una información y conocimientos a través de una correcta gestión de procesos y un correcto intercambio, ¿sí?, de sistemas de la información. Muy bien, entonces, con esto, el organizador de Diápolis me ha pedido que pueda terminar unos 10 minutos antes, ya que hay un nuevo diplomado que es de apertura y que, bueno, requiere la preparación y la deferencia con las autoridades que lo van a presentar. ¿Hay diferencia entre gobernabilidad y gobernanza? Muy buena pregunta. La gobernabilidad, ¿sí?, hasta donde yo recuerdo, igual tengo ciertas dudas, está en relación a una actuación, a acciones, ¿no? Acciones, actuaciones materiales, a procesos, a interacción, mientras que el proceso de gobernanza, ¿sí?, va a estar en relación a la capacidad que se tiene, ¿sí? O sea, ya al cumplimiento y a la materialización de esos actos de gobernabilidad, ¿sí? Muy bien, entonces, estimados amigos, espero haber estado a la altura y haber podido
con ustedes compartir este tema tan, pero tan interesante. Y con esto creo que terminamos el curso de especialización en gestión pública desarrollado por Udiápolis y podamos ir mejorando y trayendo nuevos temas tan interesantes dentro de la política nacional y entender cómo es la gestión pública. Se vienen nuevos cursos, se vienen temas interesantes que tratar y yo siempre encantado de compartir, por cierto, los conocimientos limitados, porque yo creo que uno nunca deja de aprender y que podamos compartir lo que lo hago de verdad con toda la condescendencia del mundo. De mi parte, muchas gracias. Sí, gracias, Reader, por la invitación y por hacerme parte de este proyecto, ¿sí? Y bueno, cuando ustedes quieran, tienen mi número, tienen mi correo electrónico, me pueden buscar por el Facebook, que estoy eh, predispuesto a apoyar en todo lo que ustedes quieran o necesiten, ¿sí? Encantado de poder haber compartido estos temas con cada uno de ustedes y bueno, gracias a Udiápolis por la invitación y no se pierdan que viene un curso bastante interesante y bueno, conmigo hasta muy pronto porque tenemos varios proyectos académicos todavía que desarrollar. ¿Sí? Muy bien, doctor Riedel, conmigo hasta acá.